Ok, vamos a resolver este otro mecanismo combinado. Aquí va implícitos lo que son deslizamientos relativos y deslizamientos absolutos. Nos dan la velocidad angular de entrada sobre lo que es la manivela número 2. Nos piden determinar alfa de 5, alfa de 6, la aceleración del punto C y alfa de 4. Estas son las dimensiones de cada uno de los elementos. Aquí tenemos los ángulos marcados a los cuales está cada uno de los elementos. Comenzamos, como les había comentado, con la velocidad angular. Estoy proponiendo una velocidad de 200 RPM en sentido horario de manera constante. Por lo tanto, determino la velocidad del punto A cuando pertenece al elemento 2 en función del angular de 2 por el radio de O2 al punto A. Obtengo la velocidad, su magnitud, que es de 43.9 centímetros sobre segundo. En este caso, por la posición que tiene el elemento 2, esta velocidad de A2 va vertical hacia abajo por el sentido de rotación que tiene la manivela número 2. Propongo o planteo mi ecuación sobre el eslabón que desarrolla movimiento plano general, que si recuerdan es la corredera número 3 o el elemento número 3. Entonces yo estoy planteando esta ecuación diciendo que la velocidad de A2 es igual a la velocidad de A4 más la relativa de A2 cuando 4 es fijo. El elemento número 4, por estar pivotado físicamente en uno de sus extremos, va a tratar de rotar, por lo tanto, genera un vector perpendicular al elemento número 4, que va a pasar con una inclinación de 32 grados. Puede ir hacia abajo o puede ir hacia arriba. El vector relativo, aquí como yo les mencionaba, yo aquí estoy fijando lo que es la guía, por lo tanto, esta corredera o el punto A nada más puede deslizar hacia arriba o hacia abajo, con la inclinación que tiene el elemento 4, que son los 58 grados. Vamos a graficar la ecuación que les comentaba. Comencé trazando lo que es el vector velocidad de A2, que les comentaba que era vertical hacia abajo. Indico la velocidad de A4, que pasa con un ángulo o una inclinación, mejor dicho, de 32 grados. Ojo, aquí no conozco la magnitud. Aquí la regla me establece que en la punta de mi resultante, que es A2, va la punta de mi último término, que es el término relativo con los 58 grados. Punta con punta y proyecto. ¿Hasta dónde? Hasta cortar esta línea que se va a convertir en mi vector velocidad de A4. Yo ya grafiqué este pequeño triángulo. Es la gráfica de lo que es mi ecuación que les acabo de mencionar. Pero físicamente el punto B, como se dan cuenta, está sobre el mismo el elemento 4, nada más que es más arriba, dejen de llamarlo así, del punto A. Por lo tanto, el punto B va a estar más arriba sobre el mismo elemento 4. Recuerden, el vector que me representa el eslabón número 4 es este vector velocidad de A4. Entonces ahí tengo que replantear la relación imagen entre dibujo. Esta es la ecuación que yo estoy proponiendo. Recuerden, los 3 puntos a utilizar en la relación deben de estar situados sobre el mismo punto. Para que vean, estoy utilizando O4 al punto A, A4 y al punto B. O4 al punto A y al punto B. Esas son mis referencias para plantear mi relación. Todo lo que diga imagen lo voy a medir de mi triángulo de velocidades y lo que diga de mi dibujo en el esquema que les enseñé o les expliqué al principio. Hago todo el despeje, todas las operaciones y encuentro que a 5.6 centímetros a partir de A voy a ubicar el punto B. Con mi regla, a partir de A, de manera colineal, a 5.6 tengo al punto B sobre el mismo elemento 4. Genero un vector desde el origen al punto B que se va a llamar velocidad de B, desde el origen al punto. Por lo tanto, ya estoy con otro eslabón que desarrolla plano general, que en este caso es mi elemento número 5, que es una biela. Por lo tanto, digo que la velocidad de B es igual a la de C más la relativa. La velocidad de B ya lo ubicamos, ya les acabo de explicar cómo está ubicada. La velocidad de C es una corredera que va a deslizar de manera absoluta a 0 grados. Puede ir a la izquierda, puede ir a la derecha. Nuevamente, el término relativo. ¿Cómo se mueve el punto B suponiendo que el punto C está fijo?
Si yo considero un punto fijo, el otro punto va a tratar de rotar alrededor, en este caso de mi elemento número 5. Por lo tanto, genero un vector perpendicular al elemento 5 que va a tener una inclinación de 71 grados. Gráfico en el triángulo de velocidades. Ya tengo la velocidad de B, nada más represento mi horizontal, que es mi vector BC. Trazo un horizontal de referencia 71 grados, como había indicado mi vector relativo, hasta que corte mi vector horizontal. Y así tengo definido mi siguiente triángulo. A continuación, lo único que hice es medir todos mis vectores y con la regla de 3 obtengo las velocidades. Determiné la velocidad angular del elemento 4 porque la voy a utilizar ahorita para cálculo de aceleraciones en función de la velocidad de 4 y del radio. Obtengo su magnitud y su sentido. También nos pedían determinar la velocidad angular del elemento 5. El elemento 5 yo lo definí por 2 puntos, o está definido por 2 puntos, que es B y C. ¿Qué vector es perpendicular a este radio? Pues el vector relativo B vista desde C. La velocidad angular de 5 está en función del vector relativo B vista desde C entre el radio. Obtengo su magnitud. Nos solicitan también determinar la velocidad angular del eslabón número 6. Aguas, es una corredera. Como tal, este radio tiende a infinito. ¿Qué vector es perpendicular a ese radio? Va a ser el vector velocidad de C, que sería este vector. Si yo despejo y digo que la velocidad angular de 6 queda en función de la velocidad de C entre el radio, que es infinito, la velocidad angular va a ser 0. Una vez que yo obtuve las velocidades que nos están solicitando, vamos a pasar al cálculo de aceleraciones. Nuevamente, comienzo por el tipo de movimiento. Comienzo con el elemento 2, que es un movimiento de rotación, que es una manivela. Va a tener una componente normal y una tangencial. La componente normal la determino en función de la velocidad angular al cuadrado entre el radio, obtengo su magnitud. La componente tangencial la debemos de calcular en función de la aceleración angular y del radio, pero la condición del problema me indica que la velocidad angular del elemento 2 es constante, por lo tanto la derivada de una constante es 0. No existe el término tangencial. Físicamente mi componente normal A2 iría horizontal a 0 grados hacia la izquierda, que es lo que estoy representando aquí. Vuelvo a plantear mi ecuación sobre el elemento que desarrolla plano general, quedando de esta forma. La aceleración de A2 es igual a la aceleración de A4 más la relativa de A2 cuando 4 está fijo más el término aceleración de Coriolis. Lo que les explicaba en videos anteriores. ¿Cuándo aparece la aceleración de Coriolis? Cuando hay un deslizamiento relativo y específicamente la guía rota y el radio es distinto de constante. Entonces, la aceleración de 4, si recuerdan, es un balancín. Por lo tanto, va a tener una componente normal y una componente tangencial, donde la componente normal la vamos a obtener en función de la velocidad de A4 al cuadrado entre el radio. Obtengo su magnitud. La aceleración de A4 tangencial nada más la dejo expresada con esta ecuación. Y de este lado, aquí físicamente, así estarían mis vectores. La aceleración de A4 normal iría dirigida hacia el punto fijo, que sería O4. Perpendicular a esta normal iría su componente tangencial, que puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. El término relativo. Aquí nosotros estamos suponiendo que el punto 4 o el elemento 4 está fijo. Por lo tanto, este punto nada más va a deslizar colineal a lo que es la guía, que serían 58 grados. Nuevamente, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Nada más la dejo indicada. El término aceleración de Coriolis lo vamos a obtener en función de la velocidad angular de la guía, que en este caso es el elemento 4, y de la velocidad relativa o también conocida como de deslizamiento. Obtengo su magnitud. Del triángulo de velocidades, aquí lo regreso, este vector es el vector relativo. Si se dan cuenta, viene hacia abajo. El elemento 4, vean, su vector estaría indicándome que el elemento 4 estaría girando en sentido horario. Por lo tanto, represento mi vector relativo, como se los expliqué o se los enseñé en el triángulo de velocidades. Represento el sentido de rotación del elemento 4. A partir de este vector relativo voy a
generar otro vector más, pero perpendicular a este relativo, que se va a llamar aceleración de Coriolis. Nosotros sabemos que este vector relativo respecto a un horizontal pasa a 58 grados. El complementario para formar los 90 serían 32 grados. ¿A qué me refiero? El vector aceleración de Coriolis respecto a un horizontal tendría que pasar a 32 grados. Establezco mi escala de aceleraciones, en este caso es la que más me conviene para poder trazar. Aquí nuevamente no se espanten, hay una diferencia enorme en magnitudes. Entonces prosigo a graficar mi polígono de aceleraciones. Aquí voy a hacer un pequeño cambio. Aquí estamos. Lo que les comentaba, pinto mi origen de aceleraciones comenzando con mi aceleración de A2 normal. Es esta línea, este vector horizontal, que en mi caso mide 11.5 centímetros. El siguiente vector que voy a graficar va a ser mi término aceleración de A4 normal, que aquí lo tengo representado. Esta magnitud es de 1.6 centímetros. A 90 grados va a ir su término tangencial. Nuevamente, como les comentaba, puede ir hacia arriba o puede ir hacia abajo. Está representado, en este caso, por mi lápiz. Ya no puedo seguir graficando. ¿Por qué razón? Porque ya no tengo referencias. Entonces aquí establezco que en la punta de mi resultante, que es A2 normal, va a la punta de mi último término, que es la aceleración de Coriolis. Aprovechando que mi resultante salió horizontal, mido estos 32 grados, punta con punta, y proyecto. El término aceleración de Coriolis en mi caso mide 5.2 centímetros. Donde termina mi término aceleración de Coriolis a 90 grados, voy a dibujar mi término relativo. ¿Hasta dónde? Hasta que yo pueda cortar con mi término aceleración de A4 tangencial. Es este vector que estoy rellenando. Este vector es mi vector relativo. Y aquí se dan cuenta que mi aceleración de A4 tangencial salió hacia arriba y a la izquierda. Y así queda definido mi primer polígono de aceleraciones. Lo único que hice, y aquí se alcanza medio a ver, es de este vectorcito de color rojo, la normal de A4 con la tangencial de A4. Este vector que sale desde el origen a este punto es A4 resultante. Lo mismo que les comentaba, en nuestro dibujo, el punto B, nuestro punto B está más arriba que del punto A4, por lo tanto, vuelvo a establecer en este caso mi relación para encontrar a qué distancia voy a obtener mi punto B. Salió a 5.2 centímetros. Entonces, a partir de este punto A4 a 5.2 centímetros, sobre la misma línea de acción, encuentro el punto B. Ahora sí, este vector rojo, que es colineal al A4 resultante, es mi aceleración de AB. Ya tengo mi aceleración de AB, por lo tanto, tengo que volver a replantear mi ecuación. Déjenme regresar a esto, a los cálculos. Esta es la ecuación que ahora voy a graficar. Ya tengo la aceleración de B, que la acabamos de explicar. La aceleración de C es una corredera que desliza de manera absoluta, puede ir a la izquierda o a la derecha a 0 grados. El término relativo es cómo se mueve el punto B, suponiendo que el punto C está fijo. Por lo tanto, voy a tener una componente normal y una componente tangencial. La componente normal la obtengo en función de la velocidad relativa de B vista desde C al cuadrado entre el radio, obtengo su magnitud. La componente tangencial no la puedo determinar, nada más la dejo expresada. Físicamente, aquí estoy representando mi elemento número 5, considerando que el punto C está fijo. Mi término normal, en este caso, iría hacia arriba, así como está mi lápiz. Perpendicular a este término normal viene su componente tangencial. Utilizo la misma escala de aceleraciones, 1 es a 80. Con mi referencia, que es mi vector aceleración de B vista desde C normal, la voy a dibujar a 2 centímetros. Tengo mi aceleración de B, trazo horizontal de referencia, y a 19 grados, de esta horizontal punteada hacia acá, hay 19 grados, punta con punta, y proyecto mi aceleración de B vista desde C normal. En la cola de este vector y a 90 grados viene su componente tangencial, que esta componente tangencial debe de cortar a mi horizontal, que es mi aceleración de C. Así defino el siguiente polígono de aceleraciones. Lo único que hice aquí es medir el vector aceleración de C, que es este vector que va desde el origen hasta este punto,
En mi caso me midió 8.4 centímetros, multiplico por la escala de aceleraciones y obtengo su aceleración real. En el caso de la aceleración de A4 tangencial, estoy midiendo este vector. ¿Por qué razón? Porque este término aceleración de A4 tangencial me representa o me involucra el término alfa 4. Aquí nos podemos dar cuenta. Vean. Me piden determinar alfa de 4. Entonces, ¿qué término se relaciona a 4 tangencial? Mido mi vector tangencial de A4, que en mi caso me midió 4.6 centímetros por la escala de aceleraciones, obtengo su magnitud. Despejo de la ecuación de alfa por R, donde esta alfa lleva esta magnitud. Como mi vector tangencial salió hacia arriba, mi vector tangencial en este caso sale hacia acá, hacia arriba, según mi gráfica, acá estamos. La velocidad va hacia un sentido y en este caso mi aceleración de A4 tangencial, esta es la velocidad de A4. Vean, las velocidades y la aceleración tangencial van en sentidos diferentes, por lo tanto mi alfa de 4 va en sentido antihorario. Aquí se los estoy representando.